Que la intercesión de los santos nos acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendiendo al viento, y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que me parece bien interesante y que sobre todo es un evangelio que sería bueno que lo meditáramos y que lo reflexionáramos y lo tuviéramos inclusive muy bien fijado en nuestra Biblia, sobre todo para momentos complicados, momentos de desesperación, momentos en donde en nuestra vida pues se generan tormentas de cualquier lado, de manera personal, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, porque precisamente eso es lo que nos muestra ahora el evangelio. La vida de unos hombres que se hallaban en medio de una tormenta, con miedo, con desesperación, como eran los discípulos. Esto es algo que muchas veces nosotros también vivimos como seres humanos. El hecho de que a veces, en muchas ocasiones, nos encontramos ante tormentas que se desatan en nuestra propia vida, tormentas que muchas veces a nosotros nos terminan pues perjudicando, nos terminan haciendo que nuestro mundo y nuestro entorno, nuestro ambiente se vuelva tan caótico como en el que estaban los discípulos, con un viento tan impetuoso que capaz movía más las olas de la tormenta y hacía del miedo de los discípulos por una futura pues hundición del barco algo real. Y es aquí en donde se nos muestra la figura de Jesús, el cual estaba durmiendo sobre un cojín. Es interesante la pasividad de Jesús, pero esto tiene precisamente un significado, y es que cuando un cristiano tiene en su vida esa presencia activa y sobre todo esa presencia del Señor y sobre todo una presencia que está allí, no oculta, sino que está visible, porque los discípulos podían ver a Jesús. Por algo dijeron que estaba dormido, porque lo podían ver que estaba dormido. No estaba oculto por otro lado el Señor, sino que estaba allí, estaba con ellos. Pero a pesar de esto, los discípulos tienen miedo y van a despertar a Jesús, como diciéndole: oye Jesús, mira que nos estamos hundiendo. Porque aquí también hay que entender algo. Es lógico que en medio de la desesperación, del miedo, de la aflicción, muchas veces los problemas que tenemos se hagan más grandes, o que a veces las decisiones que tomemos las tomemos con desesperación y con urgencia. Dios es diferente. Dios, a diferencia del ser humano que conoce todo y que su seguridad es algo tan inmenso, pues se toma su tiempo. Él descansa porque sabe que a pesar de que la tormenta sea tan grande, no va a pasar nada. Y si está a punto de pasar algo, pues Jesús se hubiera levantado y seguramente hubiera evitado el hundimiento de la barca. Pero obviamente dentro del miedo y la desesperación de los discípulos, ellos no piensan eso. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado hacia ellos esa fortaleza y esa seguridad que comunica el Señor cuando se le ha dejado ese espacio concreto en la vida. Y por eso es que nosotros deberíamos de aprender a acercarnos más al Señor, a saber entender cómo el Señor permanece en nuestra vida, para que en los momentos de desesperación nosotros sepamos de que el Señor está allí, que no debemos de tener miedo, como el mismo Señor le dijo a los discípulos. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Si nosotros de verdad tenemos fe en el Señor, no tenemos miedo.
No tenemos miedo en las dificultades. Obviamente eso no quiere decir que las dificultades no nos van muchas veces a afligir o muchas veces no nos van a llegar a tocar nuestras fibras sensibles. Claro que es normal. Pero eso sí, la forma en como un cristiano con fe encara las dificultades y los problemas es distinta. Y sobre todo está llena de una seguridad y una confianza en el Señor que ninguna otra persona en el mundo puede llegar a tener.